el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les va a informar sobre la situación en Bolivia, lo que tiene que ver con los intentos de intimidación y de vulnerar nuestro derecho diplomático a mantener el asilo en Bolivia como en cualquier otro país del mundo. Entonces vamos a hablar también sobre este tema. Toco, como me ha sido instruido por el señor presidente, también el asunto relativo a Bolivia. Como ustedes saben, el pasado 15 de noviembre se recibieron en la Embajada de México en La Paz, de ese país, Bolivia, solicitantes de asilo honrando la tradición mexicana de otorgamiento de asilo y protección de los perseguidos políticos o por otros motivos. Eso fue el 15 de noviembre. Se les otorgó asilo y se solicitó que se les confirieran salvoconductos para abandonar el país. 15 de noviembre. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es hasta el día 26 de noviembre, 11 días después, que se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de 4 de los asilados en la Embajada de México. De acuerdo al derecho internacional, lo que predomina, lo que prevalece, lo que se impone es el derecho de asilo, dado que la orden de aprehensión, repito, es 11 días después, ya estando en la sede diplomática de México. El día 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia del orden de 90 elementos no solicitados de policía y ejército. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa los 6. De pronto aparecieron 90. El día 23 de diciembre. Se estableció contacto con las autoridades de facto de ese país para mostrarles la preocupación de México respecto a este despliegue. Asimismo, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones y organismos internacionales. ¿Para qué? Bueno, para que se respete la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas en cada uno de los países, así como el Pacto de Bogotá. Como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas estas como parte del territorio nacional de los países que representan. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Y es conocido principio internacional por toda la comunidad internacional el respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país respecto a su aplicación, que siempre prevalece respecto a otros
principios que se quieran hacer valer. Desde luego no hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país, en otro país, y menos del país anfitrión. Por ello, como decía yo, el día de hoy presentaremos este recurso ante la Corte Penal Internacional, por lo que consideramos un incumplimiento posible, ya de hecho ya ocurrió, pero aún posible en los próximos días, incumplimiento esencial a las obligaciones a las que estamos todos, valga la redundancia, obligados todos los países del mundo, respecto a sedes diplomáticas. Canciller, buenos días, presidente. Noemí Gutiérrez de Reporte Índigo. Ayer la canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que desde el gobierno del presidente López Obrador se busca desestabilizar a Bolivia. ¿Tendrían algún comentario al respecto? Nada más apartado de la realidad. Nosotros no tenemos ningún interés más que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México, pues las vas a encontrar también en los 70s, cuando fueron los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo, pues lo recordamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que México está haciendo? Llegaron 9 personas, nos pidieron asilo, México les concedió asilo. ¿Eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está haciendo México. Por cierto, eso mismo se pudo haber argumentado cuando fue la Guerra Civil Española o cuando se recibió a la comunidad judía en los años 30, que eran perseguidos por el nazismo. Entonces, México siempre ha sido leal a la protección del derecho de asilo. Es parte sustantiva de nuestra tradición y yo diría una de las mejores tradiciones de México en el ámbito de la política exterior, y es lo que estamos defendiendo, nada más es lo que estamos defendiendo. Pocos países y pocos gobiernos se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo. Te dicen mucho de quienes lo promueven, ponerlo en tela de juicio. Son visiones autoritarias, porque los derechos, y particularmente el derecho de asilo, pues es uno de los derechos esenciales del orden internacional que aspiramos y en el que queremos vivir. De manera que también quisiera precisar, porque me preguntaba de la Corte Penal, vamos a presentar el recurso en la Corte Internacional de Justicia, que creo que ese era el sentido de su pregunta, Corte Internacional de Justicia. Y a preguntarle a usted también, cuando lo llama de facto al gobierno boliviano, ¿esto significa que no lo reconocen o por qué llamarlo así al gobierno boliviano, de facto? Por favor. Porque así es, no es de jure, no fue electo. El gobierno electo, el presidente que fue electo, cuyo periodo termina, según la Constitución boliviana, hasta el mes de enero próximo, es Evo Morales. Por eso se llama de facto. Y también preguntarle, se infiere por las acciones que ha comentado, pero quisiera ver si nos puede dejar con un poco más de claridad, que tajantemente el gobierno mexicano pues no va a entregar a las autoridades de Bolivia a las 9 personas que se encuentran con esta solicitud de refugio, de asilo en la embajada mexicana. ¿Sería esta la posición tajantemente? ¿El gobierno mexicano no entregará a estas personas? Por supuesto que no, porque como decía yo, el derecho de asilo les asiste. Son personas que el día 15 de noviembre solicitaron asilo a México, fueron a la embajada para eso. Lo recibimos y México les otorgó asilo. El 26 de noviembre, 11 días después, las autoridades de facto de Bolivia informaron a la representación mexicana que había órdenes de aprehensión contra 4 de los 9 en cuestión que están ahí en la embajada. Nosotros hemos solicitado salvoconducto para todos, pero no se les ha dado ni a los que tienen ni a los que no tienen. De ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de México en Bolivia, eso jamás lo podríamos aceptar, ni nosotros ni ningún país, pero nosotros menos. Y tampoco pedirles a los 9 que se salgan de la embajada. Imagínese usted,
Sería inaceptable para México eso. Nosotros jamás haríamos tal cosa. Ahí la orden del presidente es muy tajante y muy clara. Se tiene que sustentar el derecho de asilo, igual que lo hemos hecho en Venezuela, con diputados de la oposición en Venezuela, que han estado en la Embajada de México. Igual hemos actuado. El derecho de asilo para nosotros no tiene ideología, es un derecho. Y tenemos que ser congruentes con ese derecho. Acerca de la situación de Bolivia, esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política.